les bendiga. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de que nos podamos ver por estos medios, porque hasta eso debemos agradecer. Porque en tiempos como estos que estamos viviendo, algunos en muchos lugares quisieran congregarse y no pueden por algunas dificultades. Pero no solamente no pueden congregarse en el templo con las puertas abiertas, sino que tampoco pueden tener esta comunicación y poder verse por lo menos de manera interactiva por acá, por los medios digitales que nos los permiten. Lo primero que haremos es orar para poner todo este tiempo en manos de Dios y pedirle a Él que Él esté con nosotros, que Él nos hable, que Él abra nuestro corazón y que nos deje escuchar, que nos deje a nosotros escuchar su voz. Esa es la petición ahora. Oramos. Señor, a ti oramos. Pedimos que tú nos acompañes, que nos des un buen tiempo de comunión contigo, que tú nos dejes escuchar tu voz, Señor, que tú abras nuestros corazones, que nos libres de distracciones, oh Señor, y que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, que asimismo tu Santo Espíritu la inculque en nosotros de tal modo que no solamente seamos oidores, sino que también podamos ser hacedores de tu palabra. Es en Cristo Jesús que pedimos estos favores. Amén. Amados hermanos y todo el que está conectado con nosotros vivimos en días donde hay mucha información, donde las informaciones corren rápido, tan rápido que sucede algo del otro lado del planeta y en segundos nosotros nos podemos informar de acontecimientos importantes, nos podemos enterar. Pero hay un problema, así como las informaciones buenas corren rápido, muchas veces así mismo corren también las informaciones que no son correctas, las informaciones falsas. Pero no solo esto, a veces también se da que las informaciones correctas no corren a la velocidad que uno quisiera, ni causan el impacto que uno quisiera. Lo cierto es que todos nosotros estamos familiarizados, relacionados con la tecnología, con el celular que nos ha permitido una vasta comunicación, nos ha ayudado bastante en la fluidez de la información, aunque también nos puede ayudar también para cometer excesos y errores. Pero lo cierto es que todos estamos tan familiarizados que desde niños hasta mayores pueden usar un celular y por un celular se pueden comunicar. Por el celular nos podemos mandar notas, mensajes de voz, notas escritas, reenviar mensajes que otros nos han enviado también. Entre esas informaciones que uno envía, hay informaciones que uno las guarda, otras informaciones uno las elimina o las borra. Hay otras informaciones que simplemente uno las olvida o no recuerda dónde las guardó o en qué fecha se la mandaron a uno. Pero hay muchas informaciones que nos harían bien siempre tenerlas presentes. En lo espiritual, siempre habrá muchas cosas que nos querrán mover de la fe. Siempre habrá muchas cosas que nos querrán mover de la fe. Y mientras estemos en esta tierra, siempre necesitaremos palabras de ánimo. Mientras estemos en la tierra, siempre necesitaremos palabras de ánimo. Precisamente hoy son las palabras que tenemos en el texto que tenemos para este momento. Palabras de ánimo, que son las que deberíamos anhelar, recibir y compartir como esos mensajes de mucha difusión. Esas palabras de ánimo. Yo quisiera que vayamos a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Vamos a leer allí. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si notaron, hoy no estamos en Hechos, estamos en la segunda carta de Pedro. Y lo cierto, amados hermanos, que cuando tenía el devocional, cuando iba en este caso por esta parte en los devocionales, había algo que me decía que esto hay que compartirlo, Precisamente, por lo que leemos en el texto, pudiéramos renombrar esta porción con diferentes títulos. Pudiéramos renombrar esta porción o el tema, por lo que leemos en el texto, como un saludo que anima, una introducción que anima. Así que el
el tema que hemos puesto por la porción que tenemos hoy, lo que vemos en el texto acá, es con el título Palabras de ánimo. Ese es el título de este momento, Palabras de ánimo. Veremos 3 puntos en este tiempo. Primero veremos quién habla, luego veremos a quiénes se le habla y tercero veremos qué se anhela. Eso es lo último que veremos con el título Palabras de ánimo. Y yo quisiera que entremos y nos sumerjamos inmediatamente en el primer punto. Segunda de Pedro forma parte de lo que se conoce como epístolas generales, que son Hebreos, Santiago, las epístolas de Juan también, Judas y también Primera y Segunda de Pedro, donde estamos o nos encontramos ahora. Recuerden que nuestro primer punto es ¿quién habla? En Segunda de Pedro, capítulo 1. Aunque muchos eruditos pongan en duda la autoría de la carta, entendemos que es parte de todo el consejo de Dios. Además del que el mismo Pedro se introduce en la carta inmediatamente desde el verso 1. También en el capítulo 3 leemos acerca de que es la segunda ocasión en la que Pedro escribe a los creyentes. El capítulo 3, verso 1 dice así, de Segunda de Pedro: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así dice el apóstol, dando a entender que ya había una primera carta, que había una primera ocasión que probablemente sería, como entendemos, Primera de Pedro. Además, hay indicios dentro de la misma carta que apuntan hacia el apóstol, pero el tema ahora no es mostrar la autenticidad de la carta, la canonicidad de ella, ese no es el tema. Lo que vemos aquí es a Pedro, como creemos, dando su último escrito inspirado a los creyentes para animar, para consolar y para advertir. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Al apóstol Pedro, dando su último escrito inspirado a los creyentes para animar, para fortalecer y para advertir. Eso es lo que vemos. Ahora sí, amados hermanos, yo quisiera que leamos una vez más el verso 1. Dice allí el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amados, esto está lleno de muchos detalles de donde se podrían desprender muchísimas enseñanzas para nosotros. Y lo primero que podemos ver allí es que el autor se autoidentifica inmediatamente, aunque no lo hace en la misma manera que lo hace en la primera carta cuando él introduce, que esto pudiera traer debates, pero entendemos que es el mismo autor. Entonces eso es lo primero. El autor se autoidentifica inmediatamente iniciando la carta. Segundo, bueno, antes de ver lo segundo, el autor es Simón Pedro. Él es el que escribe. Es uno que ha sido testigo de Cristo, que ha sufrido, que también ha sido alentado y animado por el Señor. Uno que se identifica con ellos, con lo que él escribe, y también se identifica con nosotros. Ese es Simón Pedro. Esas son las informaciones que nos están dando su nombre. Uno que estuvo con el Señor, que fue alentado por él, que se identifica con nosotros, al igual que se identificaba con ellos. Aquí no está hablando, no un superhombre, sino uno con el cual nosotros nos podemos identificar bien. Pero lo siguiente que hace Pedro después de identificarse es denominarse siervo y apóstol de Jesucristo. Me llama la atención una sola cosa, amados, y espero que también a ustedes le llame la atención esto. Dice el texto, siervo y apóstol de Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esto nos dice, amados hermanos, la procedencia de donde viene el mensaje. Más que un mensaje del apóstol Pedro, es el mensaje para su pueblo de parte de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Más que un mensaje del apóstol Pedro, es el mensaje para su pueblo de parte de Cristo. Las palabras de ánimo de Pedro solamente él las está llevando, pero las estamos recibiendo del Señor de Pedro. Esas son las palabras de ánimo que estamos recibiendo. Donde Pedro solamente las está llevando, le estamos recibiendo del mismo Señor de Pedro, que en este caso es Cristo. A nivel de comunicación, amados hermanos, por teléfonos, cuando ha salido una información dañina que perjudica a algunos,
la persona se dirige a un lugar de delito cibernético, una oficina donde puede poner su querella, porque se ha lacerado su nombre o ha habido algo que le ha hecho daño, pero se ha hecho en las redes. Entonces la persona va a ese lugar, que en muchos casos se llama un lugar de delito cibernético. Allí en ese lugar, necesariamente los que investigan delito cibernético no necesariamente van a buscar a la persona que reenvía las informaciones. No. Ellos van a buscar a la fuente de donde se envían las informaciones, donde se ha creado la información y desde donde ha salido. Cuando leemos el mensaje, amados hermanos, es así lo mismo también. El mensaje solamente lo trae Pedro, pero Pedro solo es un siervo. El mensaje viene del Señor de Pedro. De hecho, más adelante en esta misma carta, el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, lo que Pedro escribió son las palabras de Cristo para los creyentes del entonces y para los creyentes de ahora, los creyentes de Sola Escritura, los creyentes de República Dominicana, los creyentes que vivimos en el día de hoy. Entonces, hermanos, saber quién nos habla es saber de dónde viene el mensaje. Este es el mensaje del Señor de Pedro para nosotros. Eso es lo primero. Este es el mensaje del Señor de Pedro para nosotros. Y qué mejor manera, amado hermano, para iniciar una carta, para iniciar una conversación, que poniéndonos a nosotros en la perspectiva correcta. No hay mejor manera que esa. Iniciando una conversación. Esta carta fue escrita para fortalecer la fe, del cristiano, su esperanza, y así poder enfrentar los ataques que se nos oponen o con los que tenemos que hacer frente. Esto es entonces lo que nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto. Primero, entonces, el mensaje que tenemos es el mensaje no de Pedro. Él solo es un mensajero, un siervo. Es el mensaje del Señor de Pedro, nuestro Señor Jesucristo, para su pueblo, para los creyentes, para su iglesia. ¿A quiénes está dirigido el mensaje? ¿A quiénes se habla? Ese es el segundo punto. ¿A quiénes se le habla? Yo quisiera que leamos una vez más el verso 1, pero ahora que lo hagamos con énfasis en la parte B. Dice allí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo primero, amados, en esta parte, como dicen los comentaristas, es que esta palabra aquí es una palabra poco común en el griego bíblico, que se refiere a obtener algo por suerte. Por eso, otras traducciones no lo tienen traducido de la misma manera que lo tiene la Reina Valera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce 2 de Pedro capítulo 1, verso 1 de la manera siguiente. Dice allí, en la Biblia de las Américas: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Noten la diferencia. En la Reina Valera dice: a los que habéis alcanzado. Las demás traducciones, cuando traducen, son más fiel con el original y dicen: a los que han recibido una fe como la nuestra. Y mi deseo, amados hermanos, es que nosotros podamos entender esto y que esto vaya a nuestro corazón, porque es parte del centro de este mensaje que anima. Recuerden nuestro tema, palabras de ánimo. Esto es parte del centro de esas palabras que animan, poder entender esto. El texto dice: a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sí, hermano, puede ser que yo no tenga lo que tiene el vecino, que no posea un buen estado de salud como el de otros, que no haya alcanzado lo que otros han alcanzado, lo que otros han logrado. Pero si estamos en Cristo, si Él es nuestro Señor, lo que tenemos no hay oro que lo pueda comprar. No hay obras que yo pueda hacer para obtenerlo, para ganármelo. Si tenemos la salvación en Cristo, tenemos algo que nos debe hacer sentir dichosos a los que estamos en Cristo. Repito, amado hermano, si tú estás en Cristo, lo que tú tienes, puede ser que tú no tengas muchas otras cosas, pero lo que tú tienes es algo que debería hacerte sentir
el más dichoso, el más afortunado, el más agraciado. Eso es lo que está transmitiendo el texto. Eso es lo que está transmitiendo el texto. ¿Quién, amado hermano, que se le ha informado que se ganó un gran premio de 10 millones de dólares, hasta de pesos si usted quiere, porque hasta de pesos son muchos? Pero a quien que le han informado que se ha ganado un gran premio de millones de dólares o millones de pesos, sale triste, desanimado. ¿Quién sale triste si se ha ganado un gran premio así? No. Nadie sale triste para nada si le acaban de informar eso. Es más, yo creo que si alguien está enfermo y le informan, le dan esta noticia, yo creo que hasta se recupera. Si alguien está enfermo y le dan esta noticia. Pedro aquí, amados hermanos, nos está recordando lo que tenemos, que somos verdaderamente dichosos. Estas son de las noticias que tenemos que recordar siempre, como decíamos al inicio, amado hermano. Esas son las noticias que tú no puedes borrar de tu celular, que tú no puedes borrar de tu disco duro, poniéndonos en la perspectiva del sermón y en lo espiritual. Esas son las informaciones que no podemos eliminar, que no podemos borrar, que siempre tenemos que tenerlas presentes. Somos los más dichosos, los más agraciados, los más afortunados si estamos en Cristo. Hay jóvenes que se avergüenzan de decir que son cristianos. Hay muchos jóvenes que le pasa eso. En muchos círculos se avergüenzan de decirlo. Pero, amados hermanos, esto no solamente pasa con los jóvenes. Probablemente a nosotros mismos, en muchos momentos o en algunos momentos, en algunos ambientes, hemos tenido también o hemos sentido también esta vergüenza de identificarnos como cristianos. Probablemente nos haya pasado a muchos. Hemos sentido vergüenza de identificarnos como cristianos. Esto que está aquí, que nos está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, esta salutación, esta información que estamos recibiendo, amado hermano, es la fuente del ánimo del creyente. ¿Cuál? Saber lo que hemos recibido, lo que tenemos por Cristo. Esa es la fuente del ánimo de todo creyente. Saber lo que somos, lo que tenemos en Cristo. Eso es lo que nos debe llenar de gozo y alegría, no de vergüenza y de desánimo, para nosotros no poder identificarnos con Cristo en muchos lugares, como decíamos ahora mismo. El salmista David, precisamente, él sabía muy bien que el estar unido al Señor era su fuente de ánimo y de alegría. Él lo sabía muy bien. En el Salmo capítulo 4, que de hecho, el título del Salmo capítulo 4, que le pone la Reina Valera a este salmo, es oración vespertina de confianza. Y oigan cómo dice el salmo, en el verso 7 y el verso 8. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amados, que al saber lo que hemos recibido, así como el salmista, que nuestro corazón se exprese de la misma manera, al saber lo que tenemos en Cristo, pero que también nuestras vidas reflejen eso, amado hermano. Que nuestras vidas lo reflejen. Alegría porque lo que tenemos no lo hemos ganado, lo hemos recibido. Esa es la gran información que nos anima, que nos está diciendo Pedro al introducir esta carta a los hermanos. Lo que tenemos no lo hemos ganado, lo hemos recibido por gracia. Yo veía un juego de béisbol, ahora están en las finales de la postemporada, están jugando 4 equipos ahora mismo en este caso, pero cuando veía el juego, recuerdo en una ocasión en la casa que un jugador conectó un jonrón en una parte del juego, y recuerdo un juego muy reñido, donde un jonrón, ustedes saben, hermano, que vale mucho, porque vale una anotación completa, en este caso. Un jugador conectó un jonrón, el jugador dio la vuelta por el campo, las bases, llega a la cueva, saluda a todos sus compañeros, luego se sienta. Cuando el jugador se sienta, tiene una cara de satisfacción, una cara de alegría, una cara de gozo, tiene un rostro alegre, como un rostro de alguien que ha hecho lo que ha tenido que hacer. De hecho, en la narración, cuando lo estaba viendo en casa, el narrador que está comentando el juego dice, cuando la cámara enfoca al jugador,
porque en ese momento todo se enfocó en el jugador. Cuando la cámara enfoca al jugador, dice el narrador, wow, este hombre fulano de tal tiene cara de satisfacción porque ha cumplido con su deber. Cuando yo escuché eso, amado hermano, lo que dijo el narrador, que ese jugador tenía cara de satisfacción porque sabía que había cumplido con su deber, con lo que se le había encomendado, mi mente inmediatamente se fue al cielo. Se fue inmediatamente. De hecho, me acerqué a mi esposa, lo escribí, se lo enseñé a ella. Dije, wow, amor, mira qué gran verdad. Amado hermano, cuando nosotros entremos al cielo, amados, cuando entremos al cielo, no podemos entrar allí ni llegar allí con una cara de satisfacción porque lo que nos ha tocado hacer lo hemos cumplido a cabalidad. No podemos entrar así. Pero podemos entrar con alegría al saber que Cristo nuestro Señor ha cumplido a cabalidad todo por nosotros. Por eso es que el apóstol está diciendo aquí, lo que hemos recibido, a los que habéis recibido, está diciendo el apóstol. Lo que tú y yo, amado hermano, tenemos, lo hemos recibido por gracia. Pero ¿sabes qué, amado hermano? No tenemos que esperar estar en el cielo para empezar a alegrarnos. Sintámonos privilegiados por lo que tenemos en Cristo. Sintámonos privilegiados por eso, amado hermano. Por ese gran regalo que tenemos. De hecho, uno de los himnos que cantamos en nuestra iglesia dice, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece aquí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Lo que tenemos en Cristo, amado hermano, no lo hemos alcanzado, lo hemos recibido. Así que debemos sentirnos privilegiados por lo que tenemos en Él. El texto, de hecho, nos dice que es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es el apóstol Pedro diciéndonos a nosotros. La fe que hemos recibido es igual en honor, privilegio, igual de preciosa a la fe que tenía Pedro o la fe que tenían cualquiera de los apóstoles. Es esa fe que tenemos. Igual de preciosa, igual en honor, igual en privilegio. Por eso me encanta como alguien lo dijo, hablando de Abraham, diciendo que Abraham lo consideramos el padre de la fe. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Abraham ha recibido lo mismo que nosotros hemos recibido si estamos en Cristo. Abraham entró por la puerta, por la misma puerta que tú y yo entraremos si también estamos en Cristo. Así que alegrémonos, amados hermanos, por lo que tenemos. Y si nos seguimos preguntando, ¿qué tanto nosotros tenemos? Si tenemos a Cristo, ¿cómo se cuantifica eso? ¿Cómo se calcula su valor? Si tú te lo estás preguntando, yo quisiera que vayamos a un texto que nos puede aclarar un poco la vista para que podamos ver todo lo que tenemos si tenemos a Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué significa eso? Estas bendiciones incluyen que Dios nos ha bendecido con todas las provisiones del Evangelio expresadas por la palabra de Dios. Todas las bendiciones del Evangelio expresadas por la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones? La salvación. ¿Y qué es la salvación? Es saber, amado hermano, que no te espera un futuro incierto, te espera la patria celestial. Eso te espera. ¿Qué significa todo esto? El perdón también. ¿Tú sabes cuántos pecados tú has cometido en esta vida? Sin incluir que nacemos también en pecado. ¿Cuántos pecados has cometido en esta vida? ¿Cuáles son? ¿Te atreves a sumarlos? ¿Tú te atreves a sumarlos? No, tú no tienes que preocuparte por sumarlos. ¿Por qué? Porque si tienes a Cristo, si has recibido la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, amado hermano, Dios te ha dado el perdón. Dios te ha dado el perdón. El pecado ya no recae sobre ti porque Dios te ha perdonado. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la redención.
¿Qué es la redención? Nuestra posición ha cambiado. Ahora no somos enemigos, ahora somos hijos amados. Tenemos la reconciliación también. Dios no nos considera su enemigo, sino que tenemos paz con Él. ¿Qué más tenemos? Tenemos la justificación. Precisamente lo que necesita todo hombre para poder entrar al reino de los cielos, ser justificado delante de Dios. Si has recibido a Cristo, tienes todo esto y muchas más bendiciones que están en su palabra. Así que hay razones para alegrarse. Hay razones para alegrarse. No sé cuántas cosas no poseamos, pero si estamos en Cristo, poseemos todas estas bendiciones. Pero ¿sabes qué, amado hermano? El diablo no quiere que nosotros veamos todo lo que tenemos. El diablo no quiere que tú veas todo lo que tienes. El diablo no quiere que tú sepas también todo lo que tú eres, todo lo que nosotros somos. El diablo no quiere que hagamos eso. Que nosotros recordemos siempre lo que somos, lo que tenemos en Cristo. Yo no sé de qué manera alguien está conectado en el culto. Alguien está conectado con nosotros. O está viendo la predicación. Yo no sé de qué manera lo está haciendo. Yo no sé de qué manera se sienten. ¿Cuántas batallas estás enfrentando? ¿Cuántas luchas estás teniendo? ¿Cuántas cosas te están pasando por la cabeza ahora? Situaciones que te pueden estar abrumando. Pero al igual que los creyentes en tiempos de Pedro, nosotros también enfrentamos muchas luchas. Al igual que los creyentes en tiempos de Pedro, también enfrentamos muchas luchas. Enfrentamos al mundo con su cosmovisión de cómo ver las cosas. Enfrentamos al diablo con sus ataques, incluso usando a los que se infiltran para enseñar doctrinas incorrectas. Y enfrentamos nuestro propio corazón, que como dice Jeremías es engañoso y perverso. También eso enfrentamos. Por eso Pedro inicia la carta con este ánimo, con este consuelo, amados hermanos, que no es casual. Por eso el apóstol Pedro inicia así. Esto no es casualidad que él inicie de esta manera, con este ánimo, dándonos estas informaciones para que nos alegremos. Esta carta del apóstol Pedro, amado hermano, se habla en ella principalmente de desenmascarar a los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Es una carta que habla mucho de enfrentar a los ataques del enemigo. Y no hay mejor manera para empezar esta carta que nosotros, que alertarnos para que estemos conscientes de esta gran verdad consoladora. ¿Cuál? Todo lo que poseemos en Cristo, todo lo que hemos recibido por Él. Y este es el principio, amado hermano, para poder mantenernos firmes ante cualquier cosa que nos quiera apartar de la fe. Recordar siempre todo lo que tenemos en Cristo, lo que poseemos por Él, amado hermano. Eso es lo que traerá ánimo a nuestro corazón. Es lo que traerá consuelo. Es lo que nos podrá mantener firme para nosotros poder enfrentar todas las cosas que tenemos en esta vida. Finalmente, amados hermanos, el apóstol Pedro no solo nos anima, también él nos desea algo. Y ese algo es lo mejor para nosotros. Que es lo tercero que veremos. ¿Qué se anhela? ¿Qué se anhela? ¿Qué está anhelando el apóstol Pedro para su iglesia? ¿Qué él está anhelando para los creyentes? Bueno, los tiempos que estamos viviendo, amado hermano, no son fáciles. Pero ¿saben qué? Los que vienen, no creamos que son mejores. No creamos que son mejores. Y no lo digo solo por la pandemia. Aunque la pandemia, con la crisis que ha ayudado, que ha traído, ha ayudado mucho al sistema en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto, los países más pobres van a depender de los países más ricos. Y los países más ricos van a aprovechar el tener que ayudar a los países más pobres para imponer también sus programas de gobierno. Eso van a hacer los países más ricos, imponer su orden para ellos poder ayudar. Los creyentes de hoy tenemos mucho que enfrentar. Hay una ideología que se quiere imponer, un nuevo orden mundial. Hay una cosmovisión que se quiere implantar incluso en nuestra nación, amados hermanos. Tenemos que enfrentar muchísimas cosas. Y Pedro lo que nos está diciendo aquí es la manera de cómo nosotros podemos enfrentar todo esto que se quiere implantar en la sociedad hoy en día en nuestro mundo.
es que además de recordar todo lo que tenemos en Cristo, lo otro que nos ayudará a mantenernos firmes ante las cosas que nos quieran apartar o desviar de la fe es mantenernos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Eso es lo otro, amado hermano. No solo es recordar lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Él, es también mantenernos en el crecimiento de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, manteniéndonos, oh amado hermano, en esa actitud, en esa dirección, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y nuestra generación, amado hermano, tiene un gran problema. Y es que estamos ocupados en muchas cosas. Estamos ocupados en muchísimas cosas, pero también nos entretenemos en muchas otras, que no necesariamente nos requieren ocupación, pero nosotros mismos nos entretenemos en muchas otras cosas. El deseo de Pedro, su anhelo, es que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. No hagamos como Marta, amado hermano. Hagamos como María, siempre escojamos la mejor parte. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí, para podernos mantener firmes ante todo lo que tenemos que enfrentar. Tomemos siempre la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte según Pedro aquí? En el ánimo que él nos está dando a nosotros en estas informaciones, es que procuremos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Es probable que muchas cosas del día de hoy, muchas ocupaciones y muchos entretenimientos atestiguen contra nosotros algún día. Es muy probable que eso suceda. Porque recursos tenemos de más. Biblia disponibles en todas las formas, de manera digital, de manera física, en todo lugar donde vamos. Estudios y prédicas en todos los dispositivos, en todas las plataformas. En todas las plataformas, por montones. La fórmula que da Pedro se repite muchísimo en esta carta incluso. Pedro apela mucho a una cosa y es al conocimiento de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, el anhelo de Pedro, el deseo de Pedro, ojalá, hermano, que nosotros podamos mantenernos en ello, en eso. Mantenernos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. De cuántas cosas nos jactamos nosotros. De cuántas cosas a diario. Wow, logré tal asunto. Conseguí tal cosa que estaba buscando. Ojalá, hermano, que podamos decir así en los asuntos espirituales. Wow, esta semana logré crecer más en los asuntos espirituales, en el conocimiento de mi Dios. Esta semana logré crecer más, por la gracia de Dios, en los asuntos bíblicos, en el conocimiento de mi Señor, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de mi Dios. Ojalá que nosotros también podamos decir eso. A los que no son cristianos que están oyendo, ¿qué decirles? Recuerden, Pedro dice a quién está escribiendo, pero al decir a quién está escribiendo, está dejando claro también, amados hermanos, a quién Pedro no les está escribiendo. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando Pedro dice a quién le escribe, está diciendo a quién no le está escribiendo. Cualquiera que esté oyendo no puede apropiarse de estas palabras de ánimo. Cualquiera que esté oyendo, no puede hacerlo. Hay un dicho popular que se menciona mucho, ya no tanto en estos tiempos, pero sí se mencionaba mucho antes, y era, no te juntes que no vas. Ese era el dicho. No te juntes que tú no vas. Si tú no has aceptado a Cristo, amado amigo, si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no has alcanzado su justicia. No posees el distintivo para poder ser acepto delante de Dios y poderte apropiar de estas palabras. No lo posees. No lo has recibido para poder apropiarte de este ánimo que el Señor nos da a través de su palabra. Pero hoy puede ser tu día de salvación, yendo a Dios en arrepentimiento de tus pecados, reconociendo que tu justicia no te puede llevar al cielo. Es solo a través de la justicia de Cristo que se recibe solo por la fe en el Salvador. La invitación que te hacemos en este momento es esa.
Ven a Cristo, no confiando en tu justicia, sino confiando en la justicia de Él, para que así también pueda ser contado en los que han recibido la justicia de Cristo. Ven a Cristo, amado hermano, no apelando a tu justicia, sino a la justicia de Él. Ven mientras hay esperanza. Oramos. Señor y Dios, nosotros te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por el mensaje que tú tienes en ella para nosotros. Agradecemos, oh Señor, porque a través de tu palabra tú nos animas, tú nos fortaleces, pero tú también nos adviertes, Señor, para que nosotros sepamos cómo enfrentar todo lo que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores. Ayúdanos también a estar atentos a lo que tú nos has informado. Que, oh Dios, nuestra meta sea, Padre soberano, sea siempre recordar lo que tenemos en Cristo. Que siempre persigamos eso. Que cada día, oh Señor, eso no se olvide de nuestro corazón. Pero no solo esto, sino que también, oh Dios, siempre procuremos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y asimismo te rogamos, Padre, para que todo aquel que no te conoce pueda venir a Cristo reconociéndolo, oh Señor, como la justicia perfecta por la cual puede ser acepto delante de ti, oh Señor, para poder tener esta gracia de la salvación, poder recibirla también. Es en Cristo, en Él, que te rogamos estos favores. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos.